Un conductor de autobús recoge a una anciana bajo la lluvia, a pesar de que ella no tiene dinero para el pasaje. Al día siguiente, una limusina se detiene frente a su humilde casa. La lluvia caía implacable sobre las calles de Puerto Esperanza, un pequeño pueblo costero al sur de Chile. Ramón Soto, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por años al volante, maniobraba su destartalado autobús por las calles resbaladizas. Sus ojos, cansados pero atentos, escudriñaban la oscuridad en busca de pasajeros rezagados. Fue entonces cuando la vio, una anciana menuda, empapada hasta los huesos, haciendo señas desesperadas desde una parada desierta. Ramón frenó con un chirrido, abriendo las puertas con un suspiro hidráulico que sonó como un jadeo de alivio. «Suba, señora, que con este clima uno se ahoga», dijo Ramón con una sonrisa cálida. La anciana, temblando, subió con dificultad. «Ay, mi niño, qué vergüenza. No tengo ni un peso para el pasaje». Ramón miró por el espejo retrovisor. No había otros pasajeros. Conocía bien las reglas. Sin pago, no hay viaje. Pero algo en los ojos de la mujer, una mezcla de desesperación y dignidad, le llegó al corazón. «No se preocupe, abuelita. Esta va por cuenta de la casa», respondió cerrando las puertas y poniendo el autobús en marcha. La anciana se sentó justo detrás de él, sus manos arrugadas aferrándose al bolso mojado. «Dios te bendiga, hijo. No sabes cuánto significa esto para mí». Ramón asintió, sintiendo una calidez en el pecho que contrastaba con el frío de la noche. No era la primera vez que hacía algo así, y probablemente no sería la última. En Puerto Esperanza, la gente se cuidaba entre sí, aunque eso significara a veces saltarse las reglas. Mientras conducía, Ramón pensó en su familia, en Lucía, su hija adolescente, brillante y soñadora, que anhelaba estudiar medicina en la capital, en su esposa María, que trabajaba turnos dobles en la pescadería para ayudar a llegar a fin de mes, y en su propio sueño, largamente postergado, de abrir un pequeño restaurante donde pudiera cocinar los platos de su abuela. La anciana bajó en la última parada, cerca del faro. Antes de descender, posó su mano sobre el hombro de Ramón. «Recuerda, hijo, la bondad siempre encuentra su camino de vuelta». Ramón terminó su turno pasada la medianoche. Cuando finalmente llegó a su casa, una modesta vivienda de madera pintada de azul desvaído, lo único que quería era meterse en la cama junto a María y olvidar el frío y la humedad. Sin embargo, al entrar notó algo extraño. María estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con una expresión indescifrable en el rostro. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás levantada a esta hora?» María lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y confusión. «Ramón, no vas a creer lo que pasó hace un rato. Una mujer vino a buscarte, una señora elegante, en una limusina negra como la noche». Ramón sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una limusina? ¿Aquí? ¿Qué quería? «No lo sé, mi vida. Solo dijo que volvería mañana al mediodía, que tenía una propuesta que podría cambiar nuestras vidas para siempre». Ramón se desplomó en una silla, su mente dando vueltas. ¿Quién podría ser? ¿Y qué podría querer de un simple conductor de autobús? Mientras la lluvia seguía golpeando el techo de zinc, Ramón y María se miraron en silencio, conscientes de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la vida, el amor y el verdadero significado del éxito. En la habitación contigua, Lucía se revolvía en sueños, ajena al torbellino que estaba a punto de sacudir los cimientos de su familia. Y en algún lugar de la noche, una anciana misteriosa sonreía, sabiendo que las semillas de la bondad que había plantado estaban a punto de florecer de maneras que nadie en Puerto Esperanza podría haber imaginado. El mediodía llegó con una calma inusual en Puerto Esperanza. Ramón, que normalmente estaría preparándose para su turno en el autobús, se encontraba sentado en el pequeño porche de su casa, con la mirada fija en la calle. María, nerviosa, iba y venía entre la cocina y la sala, arreglando lo que ya estaba ordenado. «¿Estás seguro de que no quieres que me quede?», preguntó María por enésima vez. Ramón negó con la cabeza. «No, mi amor, ve a trabajar. Sea lo que sea,
te lo contaré todo esta noche. Justo cuando María se despedía con un beso, un ronroneo mecánico rompió el silencio de la calle. La limusina negra, brillante y fuera de lugar en el modesto vecindario, se detuvo frente a la casa. Ramón se puso de pie, alisando nerviosamente su camisa más presentable. Del vehículo emergió una mujer elegante, de unos 60 años, con un traje sastre impecable y un aire de autoridad que contrastaba con la sencillez del entorno. Ramón la reconoció al instante. Era la anciana de la noche anterior, aunque ahora se veía completamente diferente. «Señor Soto», saludó la mujer con una sonrisa enigmática, «soy Carmen Valdivia. Creo que ya nos conocemos, aunque en circunstancias diferentes». Ramón, atónito, solo atinó a balbucear: «Pase, por favor, doña Carmen». Ya en la modesta sala, Carmen observó el entorno con interés genuino antes de tomar asiento. «Señor Soto, iré al grano. Soy la CEO de Esperanza Enterprises, una compañía dedicada a transformar vidas a través de actos de bondad. Y usted, sin saberlo, ha pasado nuestra prueba con honores». Ramón escuchaba, aún incrédulo. Carmen continuó: «Le ofrezco la oportunidad de su vida, $1 millón y la financiación completa para abrir el restaurante de sus sueños en Santiago». El corazón de Ramón dio un vuelco. Era más dinero del que jamás había imaginado, la posibilidad de cumplir su sueño más anhelado. Pero entonces Carmen añadió: «Con una condición. Debe dejar Puerto Esperanza y mudarse a Santiago en una semana, y no puede decirle a nadie el origen de su repentina fortuna». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Ramón pensó en su familia, en la comunidad que tanto amaba. «Doña Carmen, es una oferta increíble, pero...» Carmen levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. «No me dé una respuesta ahora. Tiene 48 horas para decidir. Piénselo bien, señor Soto. Es la oportunidad de darle a su familia la vida que merecen». Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Lucía caminaba por la playa, perdida en sus pensamientos. Su mochila pesaba, llena de libros de medicina, pero su mente estaba lejos de las anatomías y fisiologías. De repente, una melodía suave llegó a sus oídos, sacándola de su ensimismamiento. Siguiendo el sonido, Lucía se encontró con un joven sentado en las rocas, tocando una guitarra con los ojos cerrados, completamente absorto en la música. La melodía era hermosa, con un toque de nostalgia que le erizó la piel. Cuando la canción terminó, Lucía aplaudió espontáneamente, sobresaltando al músico. «¡Eso fue increíble!», exclamó. El joven sonrió, un poco avergonzado. «Gracias, soy Miguel. Acabo de llegar de Argentina». «Lucía», se presentó ella, sintiendo una inexplicable conexión. «¿Qué te trae a Puerto Esperanza?» Miguel miró al horizonte. «Busco inspiración. Quiero componer música que cuente las historias de lugares como este, de su gente». Lucía sintió una punzada de envidia. La pasión en los ojos de Miguel era palpable, tan diferente de lo que sentía cuando pensaba en sus estudios de medicina. «Debe ser increíble tener un sueño así», murmuró. «¿Y tú?», preguntó Miguel. «¿Cuál es tu sueño?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras Lucía miraba sus libros. Por primera vez, se permitió dudar. ¿Era realmente la medicina su sueño, o solo el camino que todos esperaban que siguiera? Esa noche, la cena en casa de los Soto fue un asunto tenso. Ramón, distraído, apenas tocó su comida. María lo observaba con preocupación, mientras Lucía parecía perdida en sus propios pensamientos. «¿Papá?». La voz de Lucía rompió el silencio. «¿Alguna vez has querido hacer algo completamente diferente con tu vida?». Ramón miró a su hija, sorprendido por la pregunta. En ese momento, el peso de la decisión que tenía que tomar se hizo aún más grande. No solo estaba en juego su propio futuro, sino el de toda su familia. «A veces, mi niña», respondió finalmente, «la vida nos presenta oportunidades que nos obligan a cuestionarlo todo». Mientras la familia se sumía nuevamente en el silencio, cada uno perdido en sus propias reflexiones, afuera la brisa marina susurraba secretos de cambio. Puerto Esperanza, con sus calles tranquilas y su gente trabajadora, no tenía idea de las tormentas que se estaban gestando en el corazón de los Soto.
tormentas que pronto sacudirían los cimientos mismos de la comunidad. Los días que siguieron a la visita de Carmen Valdivia fueron un torbellino de emociones para Ramón. Cada rincón de Puerto Esperanza, cada rostro familiar, parecía recordarle lo que estaba en juego. Durante sus rutas en el autobús, se encontraba dividido entre la emoción de un futuro próspero y el dolor de abandonar todo lo que amaba. Una tarde, mientras hacía su recorrido habitual, notó a don Héctor, el anciano pescador, esperando en la parada. Al subir, el viejo marinero lo saludó con una sonrisa desdentada. «Ramón, mijo, ¿qué te pasa? Te veo más perdido que gaviota en el desierto», comentó don Héctor, acomodándose en el asiento detrás del conductor. Ramón suspiró, debatiéndose entre guardar el secreto o desahogarse. Finalmente, sin entrar en detalles, confesó: «Don Héctor, ¿qué haría usted si tuviera la oportunidad de cumplir su sueño, pero eso significara dejar todo atrás?» El anciano guardó silencio por un momento, el rugido del motor llenando el vacío. «Mira, Ramoncito», dijo al fin, «en mis años he aprendido que los sueños son como el mar. A veces hay que alejarse de la orilla para pescar los peces más grandes, pero nunca olvides de dónde vienes, porque esa es tu ancla en la tormenta». Las palabras de don Héctor resonaron en Ramón durante el resto del día, añadiendo otra capa de complejidad a su dilema. Mientras tanto, Lucía se encontraba en su propia encrucijada. Desde su encuentro con Miguel en la playa, la música había empezado a filtrarse en su vida de maneras inesperadas. Se sorprendía tarareando melodías mientras estudiaba, y sus cuadernos de anatomía comenzaron a llenarse de letras de canciones garabateadas en los márgenes. Una tarde, incapaz de concentrarse en sus estudios, Lucía decidió dar un paseo. Sus pies la llevaron inevitablemente hacia la playa, donde encontró a Miguel tocando para un pequeño grupo de turistas. Cuando la improvisada actuación terminó, Miguel la vio y sonrió, haciendo que el corazón de Lucía diera un vuelco. «Lucía, qué bueno verte. ¿Quieres intentarlo?», preguntó, ofreciéndole la guitarra. «Oh, no, yo no sé tocar», respondió ella sonrojándose. «Vamos, no es tan difícil. Te enseño», insistió Miguel con una sonrisa contagiosa. Antes de darse cuenta, Lucía se encontró sentada junto a Miguel, la guitarra torpemente colocada en su regazo. Las manos de él guiaban las suyas, enseñándole los acordes básicos. La cercanía, el sonido del mar y la música crearon un momento mágico que hizo que Lucía olvidara por completo sus preocupaciones sobre la universidad y las expectativas de sus padres. «Tienes un oído natural para la música», comentó Miguel después de un rato. «¿Nunca has pensado en dedicarte a esto?». Lucía rió nerviosamente. «¿Yo? No, no. Voy a estudiar medicina. Es lo que siempre he querido». Las palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. Miguel la miró con intensidad. «¿Estás segura? Porque cuando tocas, tus ojos brillan de una manera que no he visto cuando hablas de medicina». El comentario golpeó a Lucía como una ola, dejándola sin aliento. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de un camino diferente, uno que nunca se había atrevido a imaginar. Esa noche, la cena familiar fue un asunto tenso. María, percibiendo la inquietud en su esposo e hija, intentaba mantener una conversación ligera, pero sus esfuerzos caían en oídos distraídos. «Papá», dijo Lucía de repente, rompiendo un largo silencio, «¿crees que es posible cambiar de rumbo en la vida, aunque todos esperen algo diferente de ti?». Ramón miró a su hija, sorprendido por la pregunta y la intensidad en sus ojos. Por un momento, vio reflejada su propia lucha interna. «Mira, mi niña», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «la vida a veces nos presenta oportunidades que nos obligan a repensar todo. Lo importante es ser fiel a uno mismo, aunque eso signifique decepcionar a otros». María observaba el intercambio con creciente preocupación. «¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Hay algo que deba saber?». Ramón y Lucía intercambiaron una mirada cómplice, cada uno guardando su propio secreto. «Nada, amor», respondió Ramón, forzando una sonrisa. «Solo filosofando un poco». Pero María no era tonta. Podía sentir que algo estaba cambiando en su familia, como la calma antes de una tormenta. Mientras recogía los platos,
una sensación de inquietud se asentó en su pecho. Esa noche, mientras el pueblo dormía, 3 almas se mantenían despiertas, cada una luchando con sus propios demonios. Ramón, en el porche, miraba las estrellas y se preguntaba si estaba a punto de cometer el mayor error de su vida o dar el salto que siempre había soñado. Lucía, en su habitación, garabateaba letras de canciones en su diario, su corazón dividido entre el deber y la pasión. Y María, en la cocina, con una taza de té fría entre las manos, sentía que su familia se estaba desmoronando sin saber por qué o cómo detenerlo. En las calles silenciosas de Puerto Esperanza, el viento susurraba secretos de cambio, mientras el mar, eterno e implacable, seguía su ritmo, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. La mañana llegó a Puerto Esperanza, con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, un reflejo perfecto del ambiente en la casa de los Soto. Ramón, que apenas había dormido, se preparaba para enfrentar su turno en el autobús, con la mente nublada por la decisión que debía tomar en las próximas horas. Mientras desayunaban en un silencio tenso, el teléfono sonó, sobresaltándolos a todos. María contestó, su rostro transformándose de curiosidad a shock en cuestión de segundos. «Ramón», dijo con voz temblorosa al colgar, «era tu prima Estela, de Los Ángeles. Tu hermano Carlos, lo encontraron». El mundo pareció detenerse para Ramón. Carlos, su hermano menor, había desaparecido hace años, dejando un agujero en la familia que nunca se había cerrado completamente. «¿Encontraron? ¿Qué quieres decir?», preguntó, temiendo lo peor. «Está vivo, Ramón. Ha estado viviendo como inmigrante ilegal en Estados Unidos todo este tiempo. Estela dice que está en problemas y necesita ayuda urgente». La noticia cayó como una bomba en la ya complicada situación de Ramón. Su hermano, al que creía perdido para siempre, ahora necesitaba su ayuda. Pero, ¿cómo podría ayudarlo si aceptaba la oferta de Carmen y se mudaba a Santiago? Lucía, que había escuchado todo, intervino. «Papá, ¿qué vas a hacer?». Ramón miró a su hija, luego a su esposa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «No lo sé», admitió finalmente. «No lo sé». Salió de la casa aturdido, dirigiéndose mecánicamente hacia la estación de autobuses. En el camino, notó miradas curiosas y cuchicheos. Al llegar, su compañero José lo recibió con una expresión extraña. «Ramón, compadre, ¿es cierto lo que andan diciendo?». «¿De qué hablas?», preguntó Ramón, sintiendo un nudo en el estómago. «Dicen que te vas del pueblo, que una empresaria rica te ofreció un trabajo en Santiago. ¿Es verdad que nos vas a dejar?». Ramón se quedó helado. ¿Cómo era posible que lo supieran? La noticia parecía haberse esparcido como fuego en un campo seco. A lo largo del día, mientras conducía su ruta habitual, Ramón enfrentó miradas de reproche, preguntas incómodas y hasta algún que otro comentario mordaz de los pasajeros. «Así que nos vas a abandonar por los pesos, Ramón?», le espetó don Héctor, el viejo pescador, al subir al autobús. «Nunca pensé que fueras de esos que venden su alma por un puñado de billetes». Cada palabra era como un puñal para Ramón, que se debatía entre explicarse y mantener el secreto como le había pedido Carmen. Al final del día, se sentía exhausto emocional y físicamente. Mientras tanto, Lucía vivía su propio drama. Decidida a explorar su recién descubierta pasión por la música, había quedado con Miguel para practicar en la playa después de clases. Lo que no esperaba era encontrarse con su madre allí. María, preocupada por los cambios que notaba en su hija, había decidido salir temprano del trabajo para hablar con ella. La escena que encontró la dejó sin palabras. Lucía riendo y cantando con un joven desconocido, la guitarra en su regazo y los libros de medicina olvidados en la arena. «¡Lucía!», exclamó María, haciendo que la joven pareja se sobresaltara. «¿Qué significa esto? ¿No deberías estar estudiando?». Lucía se puso de pie de un salto, el pánico visible en su rostro. «Mamá, yo puedo explicarlo». Pero María ya no escuchaba. Años de sacrificio, de trabajar turnos dobles para pagar los estudios de su hija, parecían desmoronarse frente a sus ojos. «¿Es por esto que has estado tan distraída? ¿Estás tirando tu futuro por la borda por esto?».
dijo señalando despectivamente la guitarra. Miguel intentó intervenir. Señora, no es lo que piensa. Tú no te metas, lo cortó María. Lucía, recoge tus cosas. Nos vamos a casa ahora mismo. El camino de regreso fue un silencio sepulcral. Lucía, con lágrimas en los ojos, sentía que su mundo se derrumbaba. No solo había decepcionado a su madre, sino que ahora temía que su sueño recién descubierto fuera aplastado antes de tener la oportunidad de florecer. Cuando Ramón llegó a casa esa noche, encontró un ambiente glacial. María, con los ojos enrojecidos, le contó lo sucedido con Lucía. La joven se había encerrado en su habitación, negándose a salir o hablar. ¿Tú sabías algo de esto?, preguntó María, la acusación implícita en su voz. Ramón, abrumado por sus propios secretos y la noticia de su hermano, solo pudo negar con la cabeza. El peso de todo lo no dicho entre ellos hacía el aire casi irrespirable. Esa noche, mientras la tormenta finalmente estallaba afuera, la familia Soto se fragmentaba en silencio. Ramón, en el porche, miraba la lluvia caer, el plazo para su decisión acercándose inexorablemente. María, en la cocina, lloraba en silencio, sintiendo que estaba perdiendo a su familia sin saber por qué. Y Lucía, en su habitación, abrazaba la vieja guitarra de su abuelo, que había desenterrado del ático, sus sueños y miedos mezclándose con las notas que arrancaba suavemente de las cuerdas. En las calles de Puerto Esperanza, los rumores sobre la partida de Ramón crecían y se distorsionaban, sembrando las semillas de la desconfianza y el resentimiento. La comunidad, que siempre había sido unida, comenzaba a mostrar grietas, como si el posible abandono de uno de los suyos fuera una traición imperdonable. La tormenta arreciaba, y con ella los secretos y las decisiones postergadas amenazaban con destruir no solo a la familia Soto, sino también los lazos que mantenían unido al pequeño pueblo costero. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado en la casa de los Soto. El desayuno, normalmente un momento de charla animada y planes para el día, se convirtió en un ejercicio de miradas esquivas y tensión palpable. Ramón, consciente de que su plazo expiraba ese día, sentía que cada segundo lo acercaba a un precipicio. «Voy a salir», anunció de repente, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. María lo miró con una mezcla de preocupación y reproche, pero no dijo nada. Lucía ni siquiera levantó la vista de su plato intacto. Ramón caminó sin rumbo por las calles de Puerto Esperanza, notando cómo los vecinos que antes lo saludaban con afecto, ahora evitaban su mirada o murmuraban a sus espaldas. Se sentía como un extraño en su propio pueblo. Sus pasos lo llevaron hasta el pequeño muelle donde los pescadores preparaban sus botes para la jornada. Don Héctor, ajustando las redes en su vieja embarcación, lo vio acercarse. «Vaya, miren quién decidió honrarnos con su presencia antes de partir a la gran ciudad», comentó el anciano con sarcasmo. Ramón, herido por las palabras de quien consideraba un amigo, no pudo contenerse más. ¿Por qué todos actúan como si los estuviera traicionando? ¿Acaso no tengo derecho a buscar una vida mejor para mi familia? Don Héctor lo miró fijamente, su rostro suavizándose un poco. Ramón, muchacho, no es el hecho de que quieras progresar, es la forma. Este pueblo es una familia, y las familias no guardan secretos entre sí. Nos duele que no hayas confiado en nosotros. Las palabras del viejo pescador golpearon a Ramón con la fuerza de una ola. Comprendió que en su afán por proteger el secreto de Carmen, había herido a quienes más le importaban. Mientras tanto, en la casa, Lucía había tomado una decisión. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó a su madre, que limpiaba la cocina con más energía de la necesaria. «Mamá», comenzó, su voz apenas un susurro, «necesito hablar contigo». María se detuvo, girándose lentamente para mirar a su hija. «¿Sobre qué, Lucía? ¿Sobre cómo estás tirando por la borda todo por lo que hemos trabajado?» Lucía respiró profundo, reuniendo coraje. «No, mamá, sobre cómo he estado viviendo el sueño de otros y no el mío». Lo que siguió fue una conversación dolorosa, pero necesaria. Lucía, con lágrimas en los ojos, le habló a su madre de la pasión que había descubierto en la música, de cómo se sentía viva cuando cantaba y tocaba la guitarra.
Le confesó que la medicina, aunque la respetaba, no encendía en ella la misma chispa. María escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando Lucía terminó, hubo un momento de tensión que pareció durar una eternidad. «¿Crees que no me di cuenta?», dijo finalmente María, su voz quebrada. «Vi cómo tus ojos perdían brillo cada vez que hablábamos de la universidad, pero tenía tanto miedo de que pasaras las mismas dificultades que nosotros». Madre e hija se fundieron en un abrazo, años de expectativas no dichas y sueños reprimidos disolviéndose en lágrimas compartidas. Mientras la familia Soto comenzaba a sanar sus heridas, Ramón enfrentaba su momento de la verdad. Parado frente a la oficina temporal de Carmen Valdivia, sentía el peso de Puerto Esperanza, de su familia y de su propio corazón sobre sus hombros. Al entrar encontró a Carmen revisando documentos. Ella levantó la vista, una sonrisa profesional en su rostro. «Señor Soto, justo a tiempo. ¿Tiene una respuesta para mí?». Ramón tomó asiento, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. «Doña Carmen, antes de darle mi respuesta, necesito saber algo. ¿Por qué yo? ¿Por qué poner a prueba a un simple conductor de autobús?». La sonrisa de Carmen se suavizó, volviéndose más genuina. «Porque, señor Soto, en un mundo donde la bondad escasea, usted demostró que aún existen personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que buscamos en Esperanza Enterprises». Ramón asintió, comprendiendo al fin. «Entonces entenderá por qué debo rechazar su oferta». Carmen pareció sorprendida por un momento, pero luego una chispa de admiración brilló en sus ojos. «Explíquese, por favor». «La bondad que usted vio esa noche lluviosa no es solo mía, doña Carmen. Es el resultado de crecer en una comunidad que se cuida mutuamente. Abandonarlos por dinero, eso traicionaría todo lo que soy, todo lo que ellos me han enseñado». Hubo un momento de silencio, roto solo por el lejano sonido de las olas. Finalmente Carmen habló. «Señor Soto, rara vez me equivoco al juzgar a las personas. Hoy me alegro de confirmar que no lo hice con usted». Lo que siguió fue una conversación que Ramón nunca olvidaría. Carmen, impresionada por su integridad, le ofreció una alternativa. Esperanza Enterprises financiaría la renovación de la flota de autobuses de Puerto Esperanza y apoyaría proyectos comunitarios. A cambio, querían que Ramón compartiera su historia, inspirando a otros a través de actos de bondad. Esa noche, la familia Soto se reunió en la pequeña sala de su casa. Ramón, con el corazón ligero, compartió todo: la prueba de Carmen, su decisión y la nueva oportunidad para el pueblo. María, emocionada, le contó sobre la conversación con Lucía y su recién descubierta pasión. Por primera vez en días, rieron juntos, el peso de los secretos finalmente levantado. Mientras Lucía tocaba suavemente la vieja guitarra, Ramón y María intercambiaron una mirada de comprensión y amor renovado. Afuera, la noticia de la decisión de Ramón y el proyecto de Esperanza Enterprises se esparcía por Puerto Esperanza, transformando los murmullos de desconfianza en exclamaciones de alegría y orgullo. El pueblo, que horas antes parecía dividido, ahora se unía en celebración. En el horizonte, las primeras estrellas aparecían, prometiendo un nuevo amanecer para Puerto Esperanza y para la familia Soto. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo despejado y la promesa de un futuro brillante, construido sobre los cimientos de la bondad, la honestidad y el amor por la comunidad. El sol se alzaba sobre Puerto Esperanza, bañando el pequeño pueblo costero con una luz dorada que parecía augurar nuevos comienzos. En la plaza central, una multitud se había reunido, el murmullo de expectación creciendo con cada minuto que pasaba. Ramón Soto, parado en un pequeño estrado improvisado, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción mientras se preparaba para dirigirse a sus vecinos y amigos. A su lado, Carmen Valdivia observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Detrás de ellos, un equipo de cámaras se preparaba para grabar el evento. Ramón, al notarlos, frunció el ceño confundido. «Doña Carmen, ¿qué significa esto?», susurró. «Paciencia, Ramón», respondió ella con un guiño.
Todo se aclarará en un momento. Ramón se aclaró la garganta y comenzó a hablar, su voz amplificada por los altavoces resonando en la plaza. Queridos amigos y vecinos de Puerto Esperanza, comenzó, estos últimos días han sido un torbellino de emociones y malentendidos. Hoy estoy aquí para aclarar todo y compartir con ustedes una noticia que cambiará nuestro querido pueblo para siempre. Procedió a contar la historia completa, la noche lluviosa, la prueba de Carmen, la oferta tentadora y su decisión final de quedarse. Con cada palabra, veía cómo los rostros en la multitud pasaban de la confusión al asombro y finalmente al orgullo. Pero esto no es solo sobre mí, continuó Ramón, es sobre todos nosotros, sobre la bondad y la solidaridad que hacen de Puerto Esperanza un lugar especial. Fue en ese momento que Carmen tomó el micrófono, sorprendiendo a todos, incluido Ramón. Habitantes de Puerto Esperanza, dijo con voz clara y firme. Mi nombre es Carmen Valdivia, CEO de Esperanza Enterprises, pero hoy estoy aquí no solo como empresaria, sino como conductora del programa de televisión Héroes Cotidianos. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Ramón sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante semanas hemos estado filmando en secreto, capturando la esencia de su comunidad y la bondad de personas como Ramón Soto. Su historia, la historia de Puerto Esperanza, será vista por millones, inspirando a otros a seguir su ejemplo. La revelación cayó como una bomba. Ramón, aturdido, miró a su familia entre la multitud. María tenía una mano sobre su boca, los ojos brillantes de emoción. Lucía, abrazando su guitarra, sonreía con una mezcla de orgullo y asombro. Pero esto es más que un programa de televisión, continuó Carmen. Como prometía a Ramón, Esperanza Enterprises invertirá en Puerto Esperanza. Renovaremos la flota de autobuses, mejoraremos la escuela y el centro de salud, y crearemos un fondo para apoyar los sueños y proyectos de los jóvenes de la comunidad. La plaza estalló en aplausos y vítores. Ramón, aún procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo, fue rodeado por sus vecinos, todos queriendo abrazarlo y felicitarlo. En medio del caos jubiloso, Lucía se abrió paso hasta el estrado, su guitarra firmemente agarrada. Con una mirada a su padre, quien asintió con una sonrisa de aliento, se dirigió a Carmen. «Doña Carmen», dijo, su voz temblando ligeramente, «sé que esto es inesperado, pero ¿puedo cantar algo para el pueblo? Para celebrar este momento». Carmen, sorprendida pero complacida, asintió. «Por supuesto, jovencita, el escenario es tuyo». Lucía tomó el micrófono, respiró profundo y comenzó a tocar. Su voz, clara y emotiva, se elevó sobre la plaza, cantando una canción que hablaba de sueños, de comunidad y de la belleza de su pequeño pueblo costero. Era una canción que había compuesto en secreto durante esas noches de duda y descubrimiento. Mientras Lucía cantaba, Ramón vio cómo los ojos de sus vecinos se llenaban de lágrimas de emoción. Vio el orgullo en el rostro de María, la sorpresa y admiración en el de Carmen, y sintió, más que nunca, que había tomado la decisión correcta. La canción terminó con un aplauso ensordecedor. Carmen, visiblemente emocionada, se acercó a Lucía. «Eso fue hermoso», dijo. «Tienes un don extraordinario. ¿Te gustaría que tu canción fuera el tema principal de nuestro programa?» Lucía, abrumada, solo pudo asentir, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Mientras la celebración continuaba, Ramón se encontró un momento a solas con su familia. Abrazó a María y a Lucía, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. «Lo siento», dijo, su voz cargada de emoción. «Siento haber guardado secretos, haber dudado. Ustedes son mi verdadero tesoro, y este pueblo es nuestro hogar». María lo besó suavemente. «No hay nada que perdonar, mi amor. Esto es un nuevo comienzo para todos nosotros». Lucía, radiante, añadió, «y pensar que todo comenzó con un simple acto de bondad en una noche lluviosa». Ramón sonrió mirando a su alrededor, a la plaza llena de alegría y esperanza. «Así es, mi niña. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad. Puede cambiar una vida, un pueblo y, quién sabe, tal vez el mundo».
Mientras el sol se ponía sobre Puerto Esperanza, pintando el cielo de naranjas y rosas, la familia Soto se unió a la celebración, sus corazones llenos de gratitud y emoción por el futuro que se desplegaba ante ellos. La historia de Ramón, de Lucía, de todo Puerto Esperanza, estaba apenas comenzando y prometía ser una historia de esperanza, amor y el poder transformador de la bondad. Los días siguientes a la gran revelación pasaron en un torbellino de actividad en Puerto Esperanza. El equipo de héroes cotidianos se había instalado en el pueblo, filmando escenas de la vida diaria y entrevistando a los habitantes. La noticia de que su pequeña comunidad sería el foco de un programa de televisión nacional había despertado una mezcla de emoción y nerviosismo en todos. Ramón se encontraba en el centro de todo este torbellino. Cada mañana, al subir a su autobús, era recibido con sonrisas y palabras de aliento de sus pasajeros. Sin embargo, también sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. ¿Y si no estaba a la altura de la imagen de héroe que todos parecían tener de él ahora? Una mañana, mientras hacía su ruta habitual, notó a un hombre de aspecto familiar esperando en una de las paradas. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era Carlos, su hermano perdido. «¿Carlos?», preguntó incrédulo deteniendo el autobús. «¿Eres tú?». El hombre subió, una sonrisa nerviosa en su rostro cansado. «Hola, hermano, ha pasado mucho tiempo». Los pasajeros observaban la escena en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento crucial. Ramón, luchando por mantener la compostura, logró decir: «Toma asiento, hablaremos cuando termine mi turno». Durante el resto del día, Ramón condujo con la mente en otra parte, su corazón dividido entre la alegría de ver a su hermano y la ansiedad por lo que esa reunión podría significar. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, Lucía ensayaba con Miguel para la grabación del tema principal del programa. Su canción, que había comenzado como una expresión personal de sus sueños y luchas, ahora se estaba convirtiendo en el himno de Puerto Esperanza. «Luces nerviosa», comentó Miguel durante un descanso. «¿Estás bien?». Lucía suspiró dejando la guitarra a un lado. «Es que todo está pasando tan rápido. Hace unas semanas estaba segura de que iría a estudiar medicina. Ahora estoy a punto de cantar en televisión nacional. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?». Miguel tomó su mano mirándola a los ojos. «Lucía, tu voz y tu música son un regalo. No solo eres buena, eres extraordinaria. Y lo más importante, eres auténtica. Eso es lo que la gente va a amar». Sus palabras, llenas de sinceridad y afecto, calentaron el corazón de Lucía. En ese momento, se dio cuenta de que sus sentimientos por Miguel iban más allá de la amistad y la música compartida. Al caer la tarde, Ramón se reunió con Carlos en la playa, lejos de las cámaras y las miradas curiosas. La historia de Carlos se desplegó como una novela de aventuras y desventuras, su huida a Estados Unidos en busca del sueño americano, los años de trabajo duro y clandestinidad, y finalmente su decisión de volver a casa al enterarse de los cambios en Puerto Esperanza. «Ramón, he cometido muchos errores», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «Pero ver lo que has logrado aquí, cómo has mantenido unida a la familia y al pueblo, me hace querer ser mejor. ¿Crees que pueda tener una segunda oportunidad?». Ramón miró a su hermano, viendo en él al joven impetuoso que una vez fue y al hombre arrepentido en que se había convertido. Sin decir una palabra, lo abrazó fuertemente, años de preocupación y amor reprimido fluyendo entre ellos. «Claro que sí, hermano», respondió finalmente Ramón. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Esa noche, la familia Soto se reunió para una cena especial. La presencia de Carlos, aunque inicialmente tensa, pronto se convirtió en una celebración de reencuentro y perdón. María, después de un momento de shock inicial, abrazó a su cuñado con lágrimas en los ojos. Lucía, emocionada por conocer al tío del que tanto había oído hablar, lo bombardeó con preguntas sobre sus experiencias en el extranjero. En medio de la cena, Carmen Valdivia llamó a Ramón. Su voz sonaba seria por teléfono. «Ramón, necesito que vengas al ayuntamiento mañana temprano. Hay algo importante que debemos discutir antes de la grabación final».
La llamada dejó a Ramón inquieto. ¿Habría algún problema con el programa? ¿Estaría todo en riesgo? A la mañana siguiente, Ramón se dirigió al ayuntamiento, el corazón pesado con preocupación. Al entrar en la oficina improvisada de Carmen, se sorprendió al ver no solo a la productora, sino también al alcalde y a varios miembros prominentes de la comunidad. Carmen se puso de pie, su expresión seria. Ramón, hemos estado discutiendo el futuro de Puerto Esperanza y el impacto que este programa tendrá en la comunidad. Hay algo que necesitamos preguntarte, algo que cambiará todo. Ramón se preparó consciente de que lo que estaba a punto de escuchar podría ser el momento decisivo no solo para él, sino para todo Puerto Esperanza. El futuro que habían imaginado, las promesas de progreso y oportunidad, todo parecía pender de un hilo en ese instante. ¿Qué es, doña Carmen?, preguntó su voz apenas un susurro. La respuesta de Carmen y la decisión que Ramón tomaría en los próximos momentos estaban a punto de escribir el capítulo más importante en la historia de Puerto Esperanza y en la vida de la familia Soto. Carmen Valdivia miró a Ramón directamente a los ojos, su expresión una mezcla de seriedad y emoción contenida. Ramón, el impacto de tu historia y la de Puerto Esperanza ha sido mucho mayor de lo que anticipamos. Hemos recibido un interés abrumador de inversionistas y organizaciones que quieren ser parte de este proyecto de renovación comunitaria. Ramón sintió que su corazón se aceleraba. ¿Sería esto algo bueno o el principio del fin para la tranquilidad de su amado pueblo? Carmen continuó. La pregunta que tenemos para ti es esta. ¿Estarías dispuesto a ser el líder de un proyecto piloto nacional? Queremos que Puerto Esperanza se convierta en un modelo de desarrollo comunitario sostenible, impulsado por la bondad y la solidaridad que tú representas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón miró a su alrededor, viendo los rostros expectantes del alcalde y los líderes comunitarios. Pensó en su familia, en los cambios que ya habían enfrentado, en los sueños que apenas comenzaban a florecer. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó, su voz traicionando una mezcla de curiosidad y aprensión. El alcalde intervino. Significaría más inversión, Ramón. Escuelas mejoradas, un centro de salud moderno, programas de capacitación para jóvenes y adultos, pero también significaría más atención, más responsabilidad. Ramón cerró los ojos por un momento, recordando la noche lluviosa que había iniciado todo, el simple acto de bondad que había desencadenado esta avalancha de cambios. Pensó en Lucía y su música, en Carlos y su búsqueda de redención, en María y su inquebrantable apoyo. Abrió los ojos y con una claridad que lo sorprendió, respondió, «Lo haré, pero con una condición. Este no puede ser el proyecto de Ramón Soto. Debe ser el proyecto de todo Puerto Esperanza. Cada decisión, cada paso que demos, debe ser consultado y acordado por la comunidad». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carmen. Esa es exactamente la respuesta que esperábamos, Ramón. La verdadera fuerza de este proyecto siempre ha sido la comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Se convocó una asamblea general donde Ramón, junto con Carmen y las autoridades locales, presentaron el proyecto a todo el pueblo. La reacción inicial fue de asombro, seguida de un entusiasmo contagioso. Lucía, inspirada por los eventos, compuso una nueva canción que capturaba la esencia de este nuevo capítulo en la vida de Puerto Esperanza. La interpretó en la plaza central, con Miguel a su lado, sus voces entrelazándose en una melodía de esperanza y unidad que conmovió a todos los presentes. Carlos, buscando su propia forma de contribuir, propuso utilizar sus experiencias para establecer un programa de orientación para jóvenes, ayudándoles a encontrar oportunidades locales en lugar de buscar suerte en el extranjero. María, siempre el pilar silencioso de la familia, se encontró liderando un grupo de mujeres emprendedoras, planificando pequeños negocios que aprovecharan la creciente atención sobre el pueblo. Y Ramón, el hombre cuya simple acción de bondad había desencadenado todo, se encontró navegando su nuevo rol con una mezcla de humildad y determinación. Cada mañana, antes de las reuniones y las planificaciones, seguía conduciendo su ruta de autobús, un recordatorio constante de dónde venía
y a quién servía. Meses después, Puerto Esperanza era irreconocible, pero no por cambios físicos dramáticos. El verdadero cambio estaba en el espíritu del pueblo, en la forma en que los vecinos se saludaban, en la energía vibrante que se sentía en las calles. El programa Héroes Cotidianos se había convertido en un fenómeno nacional, inspirando actos de bondad y proyectos comunitarios en todo el país. Lucía, para su sorpresa y deleite, se encontró realizando pequeñas giras, llevando su música y el mensaje de Puerto Esperanza a otras comunidades. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de naranja y rosa, la familia Soto se reunió en la playa. Ramón, con el brazo alrededor de María, observaba a Lucía y Miguel tocar guitarra junto a una fogata, mientras Carlos compartía historias con un grupo de jóvenes fascinados. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos a esto?, preguntó María, apoyando su cabeza en el hombro de Ramón. Ramón sonrió, recordando la noche lluviosa que había cambiado todo. Nunca, admitió. Pero eso es lo hermoso de la vida, ¿no? Nunca sabes cómo un pequeño acto de bondad puede desencadenar algo tan grande. Mientras las notas de la guitarra flotaban en el aire y las risas de los jóvenes se mezclaban con el sonido de las olas, Ramón sintió una profunda sensación de paz y propósito. Puerto Esperanza había encontrado su camino, y con él, cada miembro de la familia Soto había descubierto su verdadera vocación. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y todo había comenzado con un simple gesto de amabilidad en una noche de lluvia. Ramón cerró los ojos, agradecido por el viaje que habían emprendido y emocionado por los nuevos horizontes que se extendían ante ellos, sabiendo que mientras se mantuvieran unidos y fieles a sus valores, podrían enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer.